anunciado que va a descontar el sueldo a casi 400 maestros, más de 400, 223 maestros de Guerrero y a 1,200 de Michoacán. Sobre Oaxaca y Chiapas dice no tener el número de maestros en paro. Pues yo por ahí leía que son más de 400. Pero para hablar de todo esto, yo tengo en la línea telefónica a Otto Granados Roldán, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la CEP. Otto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Oye, hablaba yo, igualmente, hablaba yo con una madre de familia hace un rato de Chiapas y me decía, ya estamos hartos y parece que, pues no entienden, que no hay vuelta de hoja. Ahora sí no hay vuelta de hoja, Otto. Por supuesto que no, y me parece que la señora con la que estabas conversando tiene absolutamente toda la razón. Adela, déjame nada más, porque es tema que la cultura nos gana un poco. Y no es solamente el asunto de los paros y los descuentos de los probablemente ahorita conversemos, sino que el costo sobre la educación de esos estados, por ejemplo Oaxaca y Chiapas, ha sido brutal, no solamente en esta coyuntura, sino ya a lo largo de los últimos 30 años. Además te voy a dar tres datos que me parecen muy relevantes. En Oaxaca y en Chiapas se tiene una tasa de analfabetismo del 16%, mientras que la media nacional anda ligeramente arriba del 5%. En esos mismos dos estados la tasa de reprobación en primaria es 3 veces más alta que en el resto del país. Y en esos estados el aprendizaje de los niños oaxaqueños o chiapanecas está en el nivel más bajo en las pruebas de Planea, lo que significa que entre el 80 y el 97% de los niños de esos dos estados no están en un dominio suficiente de los aprendizajes clave del currículo. Entonces, ese es el saldo puro y duro de la actividad que ha hecho la coordinadora y que me parece que refleja muy bien lo que la señora con la que conversabas estaba diciendo. Efectivamente, yo creo que tiene toda la razón, el costo ha sido mayúsculo. Pues sí, ahora lo que pasa es que luego dicen en el gobierno que van a hacer algo y luego no lo hacen, luego no los descuentan, luego liberan presos, luego... entonces, pues sí queremos saber cómo se va a hacer esto, ¿no? Bueno, déjame decirte que en los últimos meses nosotros hemos aplicado alrededor de 58,000 descuentos a otros tantos trabajadores docentes y de apoyo que no se presentaron a trabajar en los meses anteriores por distintas circunstancias. Y en esta ocasión haremos exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, IEPO nos reportó el día de ayer que aplicará 28,000 descuentos a maestros y personal de apoyo que no trabajó. Guerrero hizo lo mismo y hasta ahora lleva 223. En el caso de Michoacán son alrededor de 1,200 y en el caso de Chiapas hoy nos deberá notificar la cifra. Pero además con una circunstancia adicional, desde que hoy es jueves y si empezaron a dejar de asistir a las escuelas el lunes, pues entonces hoy, cuarto día, quien no se presente a trabajar se coloca ya en su puesto de que tenga que ser despedido. Así lo dice clarísimamente la ley. Y nosotros procederemos en cuanto las autoridades estatales nos comuniquen, son estos 200 o 300 o los que sean, y estos son los nombres, y estos son los centros de trabajo donde están, entonces nosotros automáticamente los descontamos de la nómina. Bueno, entonces sí se van a hacer estos descuentos efectivos. Por supuesto que sí. Ahora, y ya hemos seguido aquellos que de plan sean dados de baja. Por supuesto tienen un procedimiento legal al que pueden apelar o al que pueden recurrir, pero nosotros estaremos ya trabajando con las autoridades estatales pues para la estrategia de reemplazo de aquellos maestros que sean despedidos. Ya. Ahora, los paros, también hablaba yo con esta señora y me decía, pues que al menos en Chiapas está como muy dividido, hay padres de familia que apoyan a los maestros, en fin, pero los paros están afectando muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto, además de las afectaciones de carácter económico, logístico, como te decía al principio, las afectaciones al progreso, a la educación de los niños, pues por supuesto que ha sido un daño muy muy grave. También ocurre en Chiapas y en Oaxaca en parte, que muchos de esos padres de familia han sido víctimas de amenazas de parte de la coordinadora y en parte ello explica quizás ese apoyo que nos comentaba la señora. Nomás quisiera recordarte a una foto que se publicó hace, me parece que 3 o 4 semanas, en donde la coordinadora sacó a niños a la calle, les colgó unos cartelitos
ahí del cuello diciendo que apoyaban a sus maestros, etcétera, etcétera. Y eso, además de las afectaciones educativas, viola la ley de los derechos de las niñas y niños de México. Y en ese sentido, la Procuraduría de Atención a los Derechos del Menor inició una sanción en ese sentido. Ya, ahora, ¿qué tienen pensado, Otto? Es decir, no hay vuelta de hoja, pero ¿cómo se va a solucionar este conflicto? Porque hablaba yo con el secretario ayer o antier, ¿no? Yo creo que la alternativa de la coordinadora es recapacitar y volver a clases. Es decir, la defensa, en este caso, de ciertas causas, en el caso de la coordinadora, por más trasnochadas que parezcan, no es necesariamente incompatible con el cumplir con el servicio educativo. Ellos están obligados a hacerlo desde el punto de vista laboral y legal, que además son servidores públicos, y tienen que volver a clases. Desde ese punto de vista no tienen alternativa. Es decir, si no hay regreso a clases y se normaliza la actividad escolar, pues no hay ninguna posibilidad de dialogar sobre algunos otros aspectos. Entonces, me parece a mí que llevaron las cosas al extremo y se han situado en un callejón sin salida, el que no van a poder salir en las condiciones actuales. Por nuestra parte, que junto con los estados, con la autoridad educativa estatal de estas 4 entidades, nuestra obligación es prestar el servicio educativo, y lo vamos a hacer pues usando todos los instrumentos que tenemos al alcance de la mano, como es la aplicación de la ley, como es sustituir a los maestros que sean despedidos. Y hay cómo sustituirlo, según nos platicó también el secretario la otra vez. Sí, por supuesto, es un procedimiento que establece la ley. Una de las características de la reforma educativa, Adela, es que ahora uno ingresa a la carrera docente mediante un concurso de oposición. Uh-huh. Entonces se inscriben y van entrando conforme van desocupándose las plazas. Y en este momento tenemos un número suficiente de jóvenes maestros, por cierto que ya vienen en teoría mejor preparados, pues que estarían dispuestísimos ya para entrar a dar clases. Nada más déjame contarte que la semana pasada en el concurso de ingreso que hicimos para el estado de Guerrero, participaron algo así como 2,300 aspirantes. Supongamos que de esos pasan el examen pues el 60%, pues ahí tienes ya un número, digamos, más que suficiente para esa entidad. Y eso se reproduce en las otras 3, por supuesto. Ahora, ¿le ves alguna salida? Porque tú me dices, la única salida pues es la que el CENTE recapacite. Tú dijiste que sería un fracaso histórico dar marcha atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora dices, bueno, pues no, ahora sí que en términos así, pues bien simples, como lo dijo, sencillos, como lo dijo la señora Kelly, no hay vuelta de hoja. Pero tú que estuviste y has estado en estas mesas de discusión con padres, con maestros, ¿le ves salida a esto? ¿Le ves que ellos pues recapaciten y digan, bueno, pues ya y muere y ya, de lo perdido lo encontrado? Pues yo no en la única mesa en la que me tocó estar, yo no percibí, digamos, esa disposición, entre otras razones porque no tienen una elaboración, un planteamiento claro de lo que se quiere. O sea, decir la abrogación de la reforma educativa así en genérico, me parece que es cerrar cualquier posibilidad de diálogo desde un principio. La reforma educativa está soportada sobre un cambio constitucional, la promulgación de 3 leyes en la materia que son muy importantes y que apenas van en su 3er año de vigencia. En septiembre de este año cumplen 3 años de haber entrado en vigor. Entonces, es una reforma educativa que tomará tiempo su implementación, cuyos resultados los veremos probablemente en una década o década y media a partir de su inicio, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Y me parece a mí que entonces plantear una posición maximalista de decir simplemente no, pues es, como te digo, situarse en un callejón sin salida desde el principio. Pero además, cuando se les ha preguntado en los medios de comunicación o en otros foros cuál es su contrapropuesta exactamente, no tienen ninguna. Es decir, no he escuchado yo sinceramente de voceros de la coordinadora una argumentación pedagógica, de política educativa, de gestión educativa, que tú digas, bueno, esto hace sentido, suena razonable, pues se puede discutir. No es el caso. Entonces, en ese sentido,
yo creo que ellos han cometido un tremendo error táctico y estratégico, un error político, táctico y estratégico, de no haber, es decir, ellos calcularon que como ha sido la historia durante los últimos 30 años, su lógica, esta de movilización, negociación, movilización, negociación, y así fueron obteniendo en el pasado cierto tipo de privilegios y prebendas. Y todavía, pues todavía el diálogo les ha dado, o sea. Bueno, pero en este caso, como te digo, han llegado a un nivel terminal que no hay, como decía la señora, no hay vuelta de hoja. Es decir, tiene que regresar a trabajar porque es el imperativo legal y es el imperativo moral, diría yo incluso, y me parece que esto es fundamental como para normalizar y sobre todo preservar pues lo que dice la Constitución, que es la prestación del servicio educativo a los niños y garantizarles que cumplan, que hagan el derecho a la educación y a una educación de calidad, que en esos estados todavía va un poco para largo. Pues sí, pero ellos están dispuestos a llegar, a mí me lo han dicho, incluso me dijeron hasta el derramamiento de sangre, si es necesario, y yo creo que nadie queremos eso, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Bueno, yo creo que están verbalizando algo que no necesariamente estén en condiciones de hacer. Déjame darte nomás un dato que es interesante. En estos días, en los casos de Oaxaca, Chiapas mismo, los niveles de apertura de escuelas han andado entre el 47 y el 60% aproximadamente. Esto no era así en otros momentos. Si uno revisa más o menos la historia de este tipo de paros de la última década, por decir algo, o el conflicto del 2006 en Oaxaca, por si fuera uno muy concreto, no, por supuesto que en aquel momento la apertura de escuelas en esos momentos fue prácticamente de 0%, es decir, el 100% se mantuvieron cerrados. Y ahora tengas, como te digo, entre 47 y 60% de apertura en estos dos estados, según los reportes de la Autoridad Educativa Estatal, hombre, me parece que es una señal importante de que se está, digamos, de que se ha agrietado un poco esa posición que en otra época alcanzaron. Y te doy otro dato. Al día de hoy, todas las cifras, digamos, disponibles coinciden en que el total de los agremiados de la coordinadora en estos 4 estados ronda los 78 mil personas. Bueno, hace 10 años, 15 años, pues eran 220, 250, 300 mil o incluso más militantes de la coordinadora. Entonces me parece a mí que estos datos razonablemente revelan un nivel de debilitamiento muy importante. Bueno, finalmente, entonces, lo que se va a hacer es sí descontar salarios y en caso de que ocurran 3 ausencias sin justificación, se procede al despido. ¿Así va a ser? Es correcto. Y también en eso no hay marcha atrás y no hay vuelta de hoja. Por supuesto que no. Ya te acabo de dar las cifras específicas de los estados. El primer paso son el registro de los 3 días, digamos, los correspondientes al 4º día, la identificación de quiénes fueron los que efectivamente faltaron los 3 días, porque en algunos casos, y esto es otra pequeña maña que se hace, es que faltan un día, faltan 2 y luego regresan al tercero, ¿no? Y así se va rotando un poco de manera sucesiva, sí, claro, precisamente para no incurrir en el despido. En las 4 sí, claro. faltas. Hacen relevos, pues, ¿no? Claro, hacen relevos, digo, tampoco creas que se juegan el pellejo así completamente, ¿no? Y en esos detalles, pues como el diablo está en los detalles, pues entonces ellos por supuesto hacen este esquema carrusel de acudir un día o 2 y luego se van rotando en otras escuelas. Ahora, el caso es que Oaxaca y Chiapas sobre todo, pues están padeciendo esto brutalmente, ¿no? Y no sé, ¿le ven para cuándo? Mira, yo quisiera ser optimista respecto de que ya las condiciones de presión social, de presión mediática de los padres de familia, como testimoniaba la señora hace un momento, me parece que llegaron ya a un nivel en que la coordinadora
no tendrá más opción que regresar a la normalidad de sus actividades. Sinceramente no veo ya en este momento que puedan tener una política manteniéndose en esta actividad. O sea, ya no hay margen, pues, digamos. No hay margen, no hay ningún margen de maniobra, y en ese sentido los distintos actores me parece que están ya muy en la misma sintonía. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Otto. Gracias, Estaremos Adela. en contacto, ¿no? Que tengan si me muy das buen chance. día. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias. Hasta luego. Otto Granados, el subsecretario de Educación Pública.